Bueno, es un honor y es un placer que en este día usted o en esta noche usted esté con nosotros en ese programa Abra su mente y su corazón con su servidora y el doctor Marino. De nuevo, mi nombre es Sandra López, yo soy directora de Mujer Honorable, que es la organización que ayuda a la mujer en muchas áreas de su vida, incluyendo consejería. Y obviamente también, aquellos que no sepan, dirijo el grupo de mujeres en inglés, que es en Chapel of Change, con mi pastor Laura y Brian Ward. Pero hoy, obviamente, estamos en este programa y mientras se van conectando, quiero, obviamente, ustedes ya conocen al doctor Marino, pero probablemente hay alguien de ustedes que no lo conoce y es por eso que me gusta que él se presente para que lo puedan conocer. Doctor Marino, adelante. Mucho gusto de verle. Gracias igualmente, Pastora Sandra. Es un gusto poder estar con la audiencia preciosa que nos sigue. Ya tenemos unos cuantos meses llevando a cabo estos programas, Abre tu mente y tu corazón, en donde hemos tocado temas que están directamente relacionados con la problemática del ser humano. Hemos tratado de llevar temas que también tenían que ver con las relaciones matrimoniales, pero vamos a ir abriéndolos porque es bueno recibir de parte de ustedes los temas que quieren oír, que quieren ver, y con mucho gusto eso es lo que estamos haciendo. Un trasfondo es mío. Yo soy el doctor Osvaldo Marino Caseño. Como psicólogo clínico he sido también pastor por muchísimos años, ya me he retirado y estamos dirigiendo la Universidad y Seminario Doxa, de donde hemos graduado ya miles de alumnos en 36 años de trayectoria ininterrumpida en el área de psicología cristiana. Y es de eso que queremos hablar un poquitito, porque se necesita defender justamente el término. Y esto es lo que con la pastora hemos determinado hacer hoy, para poder abrirlo un poco y entender en sí qué es lo que es psicología cristiana. Gracias, doctor Marino, y siempre agradecida enormemente, grandemente por su vida, porque yo pues soy una de las personas que le admiro, no solamente por todo lo que usted ha hecho a través de su vida como pastor, pero también sigue haciendo en Doxa, instruyendo, y bueno, yo soy una de las recipientes que he sido bendecida a través de su ministerio y le agradezco en gran manera que siempre usted está aquí en este programa. No sé hasta cuándo lo vamos a hacer, pero lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga. Entonces, hoy yo sé que el título de esta charla es un poco extraño. Y bueno, no entiendo cómo puede haber una psicología cristiana, una psicología musulmana o una psicología judía. Hoy yo necesito que usted pueda explicarnos acerca de esto. Bueno, es un título un poco con truco, porque lo que queremos es explicar un poco el porqué de la psicología cristiana. Pero para eso tengo que hacer una pequeña introducción acerca de mi propia experiencia al respecto. Cómo fui yo incursionando en todo esto. Yo creo que es importante porque quizás hay algunas personas que se sienten en un lugar similar. En los años 70 me convertí a Cristo en la tradición evangélica y mi pastor usó mi entusiasmo de recién convertido para llevarme a predicar a diferentes anexos de la iglesia a solo 2 meses desde mi bautismo. Realmente recibí el poder de Dios de tal manera que no podía callarme de decirle al mundo quién era el Señor, quién era Cristo. Claro, Él vio ese entusiasmo en mí y terminé a los 2 meses nada más del bautismo, ya estaba evangelizando. Ahora, me dijo que Dios tenía un llamado a mi vida y que para seguir en el ministerio debía ir a prepararme al seminario. En aquellos días, para entrar al ministerio, había que pasar primero por el seminario y luego de bregar
3 años con temas bíblicos, teológicos, más griego, más hebreo. Finalmente alcancé mi máster en teología. En 1980 tomé mi propia iglesia como pastor y aunque la gente me decía que predicaba bastante bien, eso decían, había cuestiones que me faltaban. No había recibido suficientes conocimientos en consejería mientras hacía el seminario, porque allí solamente se estudia Biblia y teología. Había solamente una materia de consejería pastoral, pero muy poquitita. Y como que me había quedado con las ganas, y la gente que tenía ahora en mi congregación, yo no me sentía tener las herramientas apropiadas para poder dar una orientación. Entonces, acordándome de que mientras estaba en el seminario en Filadelfia, tomé un semestre con el famoso doctor Jay Adams, que es pionero absoluto en la consejería bíblica. Volví a leer todos sus libros de consejería, pero veía que sus ideas solo funcionaban para algunos casos. Esta falta de herramientas para la atención de las familias de mi congregación, obviamente, me hizo incursionar en la psicología. Comencé a leer una cantidad de libros, hasta que al final me anoté en la universidad secular y en el año 1987 me gradué como licenciado en psicología clínica. Y esto es un poquitito la introducción, para que pastoras tengan un poquito idea de cómo fui incursionando en lo que hoy es la psicología cristiana. Muy, muy buen testimonio, doctor Marino. Entonces, entendiendo, bueno, yo entiendo que usted terminó con 2 conocimientos bien interesantes, ¿verdad? A un lado, un máster en teología. Eso es chéverísimo, yo digo, ¿verdad? Y ahora como un profesional en psicología clínica. Ahora, ¿qué fue lo que estos 2 estudios le ayudaron a entender? Bueno, por un lado, el conocimiento bíblico teológico me permitía conocer profundamente la voluntad de Dios. Y por otro lado, con la psicología secular pude entender el problema humano en profundidad. Ahora, lo más interesante fue que mientras estudiaba las teorías de la personalidad en la universidad secular, juntamente con las técnicas de orientación psicológica, sucedió algo muy interesante, que me abrió la mente totalmente. Y entendí que es Dios el que le ha dado al hombre el permiso para investigar su creación. Y de esa manera, los científicos han podido establecer a través de las diferentes ramas de las diferentes ciencias descubrimientos y postulados que luego han sido usados por estos hombres y mujeres para formular medicinas, proveer todo tipo de ayudas a la humanidad. Y en segundo lugar, pude descubrir que mucho de lo que los psicólogos habían expresado en sus teorías ya estaba escrito en la Biblia, pero con otras palabras. Y ahí fue que empezamos a hacer combinaciones. Wow, increíble. Y qué verdad tan grande que Dios le dio permiso al hombre para estudiar su creación, ¿verdad? Esa es una gran verdad que yo le he visto a través de mis años que tengo. Y usted dice que usted se entregó al Señor en 1970, ese año que yo nací, imagínense, usted tiene en el ministerio 50 años. Ya les dije mi edad, bueno. Ahora, wow. ¿Qué más descubrió usted, doctor Marino? Bueno, esto fue una tremenda revelación. El que Dios le dio al hombre el permiso para estudiar su creación. Luego de graduarme, comencé a estudiar en profundidad esas diferencias. Estaba muy entusiasmado yo con esto, porque mis profesores me daban psicología, y en mi mente aparecía Biblia, aparecían pasajes de la Biblia. Entonces me senté a mirar estas diferencias con gran claridad y terminé escribiendo en mi primer libro, Neuiasis,
que es la confluencia entre la psicología secular y los elementos bíblico-teológicos. Porque realmente quedé tan sorprendido de que había tanta similitud que lo tenía que poner en papel. En aquellos años, el libro lo escribí en 1985. No, en 1982. En 1982 escribí este libro porque no existían libros de consejería, no había nada, por lo menos en el idioma español. Sí. En inglés sí, ya en los 80 habían aparecido psicólogos cristianos que empezaban a escribir. En el 84-85 creo que Gary Collins sacó el manual de psicología cristiana. Entonces, con este producto del libro abrimos el seminario y empezamos a enseñar. Interesantemente, la primera camada, el primer grupo de gente que llegó eran los mismos amigos pastores que sabían que yo había estado estudiando psicología. Un día uno me dijo, en buen argentino, porque todo esto sucedía en Argentina, me dice, che, Marino, vos que sabés psicología, ¿por qué no nos reunimos un poco entre amigos y nos compartís algunas ideas? Y así fue. Orábamos, nos reuníamos en oración, en reuniones de oración, orando por nuestras diferentes congregaciones, y al final, entre cafecito y charla y demás, me hacían preguntas y yo les daba una enseñanza que luego se puso tan formal que al final de un año terminé entregándoles certificados. Wow. Y habíamos fundado lo que hoy es Doxa International University. En aquel tiempo se llamaba Seminario de Psicología Pastoral. Es increíble porque Noasis fue el libro obviamente yo lo he leído y fue para mí impactante porque pudo traer la teología y la psicología en una manera que yo la pude entender y como que wow, es increíble lo que hizo. Entiendo que el Señor lo llevó por camino bien interesante, ¿no? Bien interesante. Pero todavía usted no nos ha explicado el tema de la psicología cristiana. Bueno, tienes razón. Por un lado tenemos una gran cantidad de queridos hermanos pastores que solo escuchando la palabra psicología ven al diablo detrás. Tristemente es la experiencia que tenemos dentro de la comunidad latina, en todos los Estados Unidos y también en Latinoamérica. Hermanos que dicen que la psicología lo que hace es quitarle la culpa al individuo, pues de acuerdo a ellos, quienes aconsejan desde la psicología van a disculpar los hechos pecaminosos del sujeto, pues el consejero secular le va a explicar que la culpa fue del padre, que la culpa fue de la madre, que lo formaron así y que por lo tanto él no tiene culpas. Bueno, en realidad quizás pudiera existir algún psicólogo secular que pensara así, pero en realidad los profesionales que yo he conocido le hacen ver al sujeto su propia responsabilidad en su conducta. Pues después de todo, la moral del bien y del mal es igual tanto para creyentes como para no creyentes. Este intenso temor de nuestros hermanos pastores, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? A mis colegas en el ministerio, sobre que la psicología del diablo tiene un lugar muy claro de dónde es que proviene. Y esto lo quiero explicar. Resulta que en los años 40 y 50, aquí en los Estados Unidos, cuando la psicología se comenzó a hacer popular, muchos de los pastores de las iglesias tradicionales americanas, cuando veían que no podían dar una solución a la problemática de sus miembros, comenzaron a enviarlos a los psicólogos. Acuérdate, pastora, que la psicología es una ciencia nueva, tiene nada más que 100 años, un poquito más quizás ahora, pero esto era lo que pasaba en los años 40, 50 del siglo pasado, tenemos que hablar del siglo pasado, estaban esta gente diciendo, bueno, esta familia tiene problemas, este hombre tiene problemas, vamos a mandarlo
la psicología era algo nuevo, revolucionario. Ahora, ¿qué pasaba? En aquella época, la psicología estaba buscando su lugar como ciencia. Y obviamente era ateísmo acérrimo que embarcaban a estos profesionales. Hacía entonces que los consejos que se ofrecían en los consultorios fuera algo más o menos por el estilo. Si quieres resolver tus problemas, despídete de Dios. O también, tus problemas empiezan y terminan por tu fe en Dios. Otro pudiera decir, es tu fe en Dios la que te tiene paralizada. Dado que en la ciencia solo se puede creer lo que se ve, la mayoría de los científicos, y esto es algo que todos lo sabemos, son ateos. Ahora bien, cuando los pastores comenzaron a ver que aquellos miembros ya no regresaban a la congregación, empezaron a hacerle la guerra a los psicólogos, arrepentidos de haber enviado a sus miembros a esas consultas. Por supuesto, esto está justificado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo lo mandé para que me lo arreglaran y me lo hicieron desaparecer. Pero el hecho es que esta tradición de ver el diablo en la psicología fue pasando desde aquel entonces hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, en la actualidad, los profesionales de hoy, existe una gran apertura a los aspectos espirituales y religiosos de los consultantes y hasta les animan a que busquen consuelo de Dios si son creyentes. Sí. Claro, no en todos, pero hoy existe una apertura muy importante sobre los aspectos espirituales dentro de la psicoterapia. Y desde los años 80 hasta nuestros días ha existido un pionerismo absoluto de una gran cantidad de autores americanos, como también de algunos latinos, que propiciaron la combinación de las escrituras con la ciencia de la psicología para ayudar a los creyentes a que resuelvan sus problemas, desde una ciencia encuadrada por la misma fe que ellos sostienen. Obviamente, estos autores se han procurado por filtrar los conceptos psicológicos de las técnicas ofrecidas a través de un filtro de la palabra de Dios. Así, ahora ya voy entendiendo. Yo espero que los que nos están sintonizando o conectando se vayan entendiendo. ¿Cómo es que termina de gestar una psicología netamente cristiana? Bueno, el término psicología cristiana en sí, si haces una búsqueda en Wikipedia, en español no lo vas a encontrar. Tienes que saber inglés para entender la definición de psicología cristiana, porque es solamente en inglés que aparece. Y dice algo por el estilo: la psicología cristiana es una fusión de teología y psicología, y es un aspecto de la psicología que adhiere a la religión del cristianismo evangélico y las enseñanzas de Jesucristo para explicar la mente y el comportamiento humano. La psicología cristiana es un término que se usa típicamente en referencia a los psicoterapeutas cristianos protestantes que se esfuerzan por abrazar completamente sus creencias religiosas y su entrenamiento psicológico en su práctica profesional. Sin embargo, un practicante de la psicología cristiana no aceptará todas las ideas psicológicas, especialmente aquellas que contradigan o desafían la existencia de Dios o la Biblia. Excelente definición, ¿verdad? Esto es exactamente lo que es la psicología cristiana, la combinación de la teología evangélica con la psicología clínica. Pero quiero explicar algo importante. Cuando se habla de psicología se debe entender, y esto es súper importante que lo veamos, que como ciencia, la psicología tiene muchas ramas. Ejemplo, psicología clínica, psicología forense, psicología industrial, psicología educacional, psicología familiar, psicología laboral, psicología social, psicología infantil y cuántas otras más. Cada una de estas ramas tiene su claro objeto de estudio. La psicología forense, por ejemplo, toca la problemática criminal bajo la luz de las normas legales y hacen test psicológicos y demás. O sea, el objeto de estudio está ahí, la criminalidad. La psicología infantil se encarga de la problemática emocional y conductual de los niños y los adolescentes. El objeto de estudio
los niños y los adolescentes y su problemática. Entonces, ¿por qué no aceptar plenamente que la psicología cristiana tiene su propio objeto de estudio, que son los creyentes y su relación con Dios y su entorno social y familiar? Wow. Es interesante que lo encontramos en inglés, Christian Psychology, pero no está en español. No está en español. Psicología cristiana, ¿verdad? Bueno, ahora que ya hemos mantenido nuestra audiencia, ¿verdad? Esperando que nos revele el misterio del título de esta charla, cómo puede haber una psicología cristiana, cómo puede haber una psicología musulmana y cómo puede haber una psicología judía. ¿Cómo no? Pero primero tengo que explicarte lo que es psicoterapia, porque la psicología es el estudio, pero la palabra psicoterapia es la aplicación de ese estudio. Entonces, doctor Marinos, y quise hacerle esta pregunta al principio, creo que mucha gente ya sabe que psicología es estudio de... Es el estudio de la conducta del ser humano y iluminado por vivencia, de pronto. Sí, esa es la definición más clara. Yo fui al Google para ver qué es psicología y dice estudio del alma, porque en el alma está el intelecto, me imagino, ¿verdad? La voluntad y las emociones. Y las emociones. Entonces, es interesante, ¿no? Bueno, y quería decir esto para que todos aquellos que nos están sintonizando puedan ver. Ahora. Claro, eso lo que quería compartir es qué es la psicoterapia, ¿verdad? Sí. Porque en Wikipedia, volvemos a Wikipedia. ¿Qué es la psicoterapia? En inglés, en inglés, porque en español no se encuentra. Es el uso de métodos psicológicos, particularmente cuando se basa en la interacción personal regular para ayudar a una persona a cambiar el comportamiento y superar los problemas de la manera deseada. Entonces quiere decir que conforme a esta definición, que aquella persona que haya estudiado técnicas psicoterapéuticas y posea capacitación importante en Biblia y teología, pudiera quedar capacitado como psicoterapeuta cristiano, ¿no es cierto? Claramente. Entonces, para responderte esto de la gran incógnita de la psicología cristiana, la musulmana, la judía, déjame decirte algo. Cuando hablamos de esta psicoterapia cristiana, ingresamos a un campo que tiene que ver con la práctica de valores morales, conceptos de vida, que no se van a considerar en una terapia secular. Las religiones que cada una de estas que hemos estado hablando tienen sus enseñanzas morales y cada una encuadra su visión de la realidad conforme a lo que su religión le ha enseñado. Por lo tanto, su relación con el mundo y la sociedad están teñidos de esa verdad. Y todo conflicto de tipo social, matrimonial o familiar podrá ser mejor atendido si se conocen esas verdades. Por ejemplo, si una hermana creyente va al consultorio de un psicólogo secular y le explica su problema y le dice, bueno, lo que sucede es que Dios me dijo que hiciera esto y esto. El psicólogo secular inmediatamente va a pensar que esta señora tiene problemas mentales graves, piensa que habla con Dios. Quizás estuviera dispuesto a disculpar porque era creyente, pero que hable con Dios, esta señora está más grave de lo que yo pensaba. Puede llegar a pensar alguien que es ateo, que es, ¿verdad? Ahora, si esta misma hermana consultara con un psicólogo cristiano y le dijese lo mismo, la interpretación que haría este consejero sería muy distinta. Él entendería que quizás el Señor le habló a través de un pasaje de la Biblia o quizás a través de una palabra en la predicación de su pastor o en oración. Y en absoluto evaluaría lo que dijo como que tiene problemas mentales, pues él conoce el ambiente y sabe cómo se manejan los cristianos, pues comparte la misma visión de este mundo con la hermana que está necesitando ayuda. Qué importante esto. O sea, cuando hablamos de hacer psicoterapia cristiana en el contexto de la comunidad de fe, pastora, debemos entender que vamos a ser auxiliares de la pastoral de la iglesia, porque ocurrirá no solo en un contexto moral,
sino que además está fundamentada en un contexto bíblico-teológico lleno de significados morales. Cuando una persona acude a este tipo de psicoterapia para enfrentar sus problemas matrimoniales, sabe que se encontrará con una visión teológica del vínculo matrimonial que no es la misma que está allá afuera. Más que un contrato entre dos partes que puede ser disuelto a voluntad, se debe entender que el matrimonio es una institución establecida por Dios. Ese entendimiento teológico hace que el acercamiento del psicoterapeuta cristiano sea completamente distinto al del terapeuta secular. Las personas que buscan la orientación con profesionales cristianos presuponen que las estrategias sugeridas por estos les ayudarán para enfrentar sus problemas dentro de un contexto ético, moral y cristiano. Y será en este encuadre moral lo que les ayudará a discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, la psicología cristiana provee justamente ese marco teológico necesario, pues a pesar de lo útil que puedan resultar los enfoques psicológicos en el proceso terapéutico, será la teología lo que finalmente deberá usarse para articular el proceso apropiado de consejería. Las distintas teorías psicológicas ayudan a comprender el desarrollo de la personalidad y el carácter de las personas que aconsejamos. Es decir, nos ayudan a explicar cómo han llegado a ser lo que son, porque la psicología no informa acerca de valores éticos, morales o religiosos que deben guiar el futuro de la persona aconsejada. La psicología por sí sola no puede indicarnos lo que la persona debe llegar a ser. Si una teoría psicológica llegara a dictar las metas de la vida, sería una pseudo religión, no una disciplina de estudio científico social. Entonces, obviamente, la psicología cristiana, y es lo que estamos haciendo hoy, pastora, la apología por esta rama de la psicología. Claro, alguien pudiera argumentar que de esta forma, teniendo en cuenta las creencias religiosas, vamos a poner el ejemplo del dominio del hombre sobre la mujer, que hemos tocado algunos de esos temas previamente. Entonces se pudiera ejercer la visión machista dentro de la terapia, ¿verdad? Cuando miramos, por ejemplo, la fe musulmana, que es tan patriarcal, ¿verdad? Pero hay una visión. Ellos tienen una visión del mundo, de cómo ha sido para siempre con ellos. Y entonces, eso puede, igual que también con la fe judía, ¿verdad? No podemos olvidar que quienes han crecido, se han desarrollado dentro de esas religiones, las mismas le proveen esa visión, esa cosmovisión de cómo hay que vivir, que es muy particular. Y no se puede medir una situación matrimonial o familiar bajo un encuadre secular. ¿Se entiende esto? No se puede mirar secularmente lo que ellos entienden como una forma de vida. Y no queremos justificar el maltrato patriarcal, no, pero hay que entenderlos, cómo ellos piensan. Ahora, ¿qué sucede? Si esa persona desea ya no mantener sus creencias y desea ahora vivir una vida secular, y es por eso tantas fricciones que hay en estas colectividades, entonces la visión secular de un terapeuta pasa a tener peso. ¿Se va entendiendo un poquito? Sí, sí. Y esto es lo que ha sucedido en el mundo entero hoy, porque las comunicaciones le han demostrado a toda esta gente que hay otras formas de vivir, diferentes a las formas que ellos conocieron dentro de su religión. Y es tan increíble, es por eso de mi pasión por terapeuta, por consejería cristiana, ¿verdad? Por psicología cristiana, porque aún la psicóloga doctora Marisela, antes de conocer a Dios, tenía límites, ¿verdad? Tenía límites y yo no pudiera hacer lo que hago si no fuera la palabra de Dios. No, lo demás tiene límites, como usted dice, son procesos que nos ayudan a entender a la gente, nos ayudan a entender la problemática de la gente, pero es la palabra de Dios eventualmente la que trae la autoridad a la vida y aún al consultorio. Es por eso
que yo tengo pasión acerca de eso, ¿verdad? Ahora, doctor Marino, entendiendo que hay muchos creyentes, hay muchos creyentes, ¿por qué el ateísmo tiene tanta influencia entonces? Bueno, el secularismo ateo comprende una gran parte de la población mundial, ¿verdad? Es lo que ha estado creciendo a partir de los descubrimientos científicos. Pero no podemos olvidar que dentro de esta sociedad secular existen focos de diferentes culturas, religiones, que ven el mundo bajo premisas muy diferentes a la secular. Lo que sucede es que el cientificismo secular nos mira a nosotros que tenemos una relación con Dios como ingenuos ignorantes que creemos en algo que no existe. Ahora, fíjate que el 13% de la población mundial son estos científicos y ellos manejan todo, tienen mucha influencia y es por eso que es tan fuerte el secularismo. Pero quiere decir que el 80% de la población mundial cree en Dios y hay un 50% de la población que vive de acuerdo a normas morales de esas enseñanzas religiosas. Obviamente, desde el punto de vista ateo secular, la idea de Dios es naive, ¿no? Es ridícula. Un terapeuta secular totalmente ateo podría quizás entender, entre comillas, que la neurosis del creyente que le consulta está directamente relacionado a su fe en Dios, como habíamos hablado hoy, ¿verdad? De aquellos originales, pero todavía los hay. Él no va a poder ver más allá de su cosmovisión. Podrá tratar al sujeto usando técnicas que él conoce, pero él sabe que si el individuo no se despega de su fe, no se va a mejorar. Sabe entre comillas, ¿verdad? Este pensamiento es prejuicioso, pero dado que su ateísmo es de alguna manera su religión, esta será su forma de pensar y ver el mundo. El secularismo ateo cientificista es el que hoy maneja el mundo. Y para estar políticamente correcto, se debe enarbolar esta bandera. Pero debo decirte que hoy también existe una gran cantidad de científicos que han hecho importantes descubrimientos. Por ejemplo, a través de la física cuántica se han encontrado elementos diminutos de la materia y hasta la antimateria. Se han encontrado motores microscópicos en las células, motores que era imposible, o sea, movimientos, ¿verdad? Corpúsculos, que era imposible que se hayan generado por generación espontánea. Por lo tanto, estos científicos han concordado que es imposible que sean producto de la selección natural con la teoría de Darwin. O sea que hay miles hoy de científicos que están negando la teoría de Darwin. Estos científicos han terminado aceptando la realidad del diseño inteligente que presupone a Dios como el origen de todas las cosas. Empezaron estudiando como ateos, evolucionistas, pero las evidencias que han encontrado en sus investigaciones no les permitió continuar sosteniendo esta teoría. Gracias a Dios, hoy son gente dentro de sus ámbitos que dicen, no, hay un diseño inteligente de la creación. Sí, estaba escuchando una doctora que estaba siendo entrevistada y ella estudia la mente, los pensamientos y bueno, el brain, ¿verdad? Ella decía de que si cada 10 segundos nosotros estamos orando a Dios, es cristiana ella, y ella decía que la ciencia te lleva a Dios. Entonces, fue increíble cuando yo escuché, no me recuerdo el nombre de ella, pero me pareció muy interesante. Entonces, doctor Marino, para ya ir concluyendo, una de las últimas preguntas que tengo es, ¿usted le parece que los psicólogos profesionales se pueden negar a aceptar la psicología cristiana como otra rama de la psicología científica? Bueno, el tema es muy interesante porque aquí en Estados Unidos ya es una rama reconocida tanto por círculos profesionales como por la gente en general. En la mayoría de las ciudades de Estados Unidos encuentras clínicas
que solo atienden cristianos, pero con profesionales, con médicos, con psicólogos, psiquiatras, todos cristianos. Es más, aquí en Estados Unidos se ha aceptado como una rama por la Asociación Americana de Psicología, la APA, de la cual yo soy miembro. Hace años que tiene una división de psicología de la religión, donde avala este tipo de práctica. Pero los latinos vamos un poquito retrasados en eso, de la misma forma que íbamos retrasados en conocer el Evangelio. Y es entendible, ¿verdad? Porque el Evangelio aquí está desde que se fundó Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de cosas es más natural y normal para ellos. Los hispanos, Johnny come lately, o sea que llegamos tarde y es por eso que está costando tanto llevar esto a un renglón, a un nivel de aprobación. En el ámbito hispano, la psicoterapia cristiana sigue siendo mirado con mucho recelo y va a ser muy natural que profesionales seculares se opongan al término psicología cristiana dentro del campo latino. Máxime porque son ateos y de mayoría de extracción católica nominal, que no van a entender la posibilidad de combinar la teoría y técnica psicológica con conceptos morales bíblicos. Recordemos que a la base de sus enseñanzas se encuentra el fundamento evolutivo darwiniano. Fíjate que cuando ellos estudiaron en la universidad, estudiaron lo mismo que estudié yo, porque como recuerdas, yo estudié en una universidad secular. Y ahí te enseñan que Dios... ¿En Pensilvania fue donde usted estudió? ¿Perdón? ¿En Pensilvania fue donde usted estudió? Allí estudié en el seminario. Okay. Pero en Argentina estudié la primera parte de mi carrera y vine a Estados Unidos a terminar mi doctorado. Fíjate lo que enseñan y dice esto. Dios no es otra cosa que el invento de aquel hombre primitivo que ante el temor de los truenos y las bestias salvajes necesitaba un Padre todopoderoso que lo cuidara de los elementos y de todos esos peligros. Fíjate la explicación que se le da a Dios a futuros científicos que van a bregar con la vida de las personas. Entonces ya desde el principio, en ese ateísmo acérrimo, se le dice eso, se les enseña. Y aquí tengamos presente que son jovencitos de 19, 20, 21 años que están en las universidades y se les dice, Dios no es otra cosa que el invento del hombre primitivo que ante el temor de los truenos y las bestias salvajes necesitaba un Padre todopoderoso que lo cuidara de los elementos. Y ahí inventaron a Dios, los trogloditas inventaron a Dios. Entonces, nosotros, como creyentes latinos, debemos defender el hecho de la psicología cristiana. Es otra de las ramas válidas de la ciencia de la psicología. Por otro lado, que muchos del campo cristiano han quedado atrapados en la tradición de que toda psicología es mala. Están haciéndole un gran desfavor a las familias e individuos que podrían beneficiarse con algunas sesiones de esta verdadera práctica terapéutica para el creyente. Pues verdadera psicología cristiana no es terapia secular con una oración al final, pues existe una psicología cristiana con teoría y técnica que emana tanto de la Biblia como de la psicología. Es más, en Doxa, que tengo el privilegio de dirigir, actualmente tenemos miles de graduados capacitados en psicología cristiana, pastora, que han pasado a ser excelentes psicoterapeutas cristianos. Sí, tú eres justamente un ejemplo viviente de esto mismo, una graduada de Doxa International University. Y con esto creo que hemos puesto el sello final a lo que hemos querido compartir acerca de psicología cristiana, y que todos los que nos escuchen, todos los que vean este programa, comienzan a enarbolar la bandera, ¿verdad? La psicología cristiana es un lugar excelente, una práctica excelente que ha conquistado la iglesia para atender, porque, pastora, tú lo sabes porque eres consejera, ¿verdad? Los creyentes se enferman mentalmente de la misma manera que se enferma la gente allá afuera, quizás un poquito menos, quizás las condiciones que desarrollan
no sean tan graves como la esquizofrenia, pero la depresión, la angustia, la ansiedad, las problemáticas matrimoniales existen. Y esta es la respuesta que tiene el Señor para ellos. Una Así. psicología que se vale de herramientas que han pasado el filtro de las Escrituras, pero al mismo tiempo un encuadre moral, un encuadre que está directamente relacionado con la teología bíblica para ayudarles a que resuelvan sus problemas. Y es por eso, doctor Marino, que creo que en mi corazón y en mi persona tengo una gran responsabilidad de, de eso, ¿verdad? De poder llevar este encuadre, psicología cristiana. Me recuerdo que tenía en consejería un matrimonio y ella fue a un psicólogo ateísta o un psicólogo secular y le dijo a ella, divórciate porque él no va a cambiar. Entonces, claro, y lo está viendo porque imagínense cuántas personas uno dice, no, esa persona no va a cambiar, ¿verdad? Pero un profesional le dijo. Entonces, y es allí Hay donde... dos errores. Como profesional cometió dos errores graves. Número uno, nunca se da un consejo. Un psicoterapeuta no puede decirle a una persona lo que tiene que hacer. No es la función de un psicólogo, no es la función de un psicoterapeuta. Eso, en todo caso, la de un consejero bíblico pudiera ser. Pero el psicólogo, lo único, o el psicoterapeuta cristiano, se limita a entender la situación y ofrecer opciones, porque debe ser la persona la que toma la decisión. No se le puede decir jamás debes divorciarte. Jamás. Eso es un profesional que rompió todas las reglas de su profesión. Y el segundo error, justamente, es que nunca se le puede decir a una persona, divórciate. ¿Por qué? ¿Era un psicoterapeuta cristiano ese? No, secular, ¿no? No, era secular, pero el simple hecho de obviamente no creer, ¿verdad? Por ejemplo, vienen a mí, yo sé que Dios tiene el poder para cambiar, porque Dios ha cambiado mi matrimonio, ha cambiado mi esposo, me ha cambiado a mí, entonces podemos bíblicamente, ¿no es cierto? Entonces, eso me dio tanta tristeza, porque imagínense ese varón, le pusieron esa cruz que nunca va a cambiar. Entonces, y a esa esposa le pusieron esa cruz que era mejor eso. Entonces, y este es uno de los casos nada más que me han, que yo he visto, ¿no? Y es por eso, doctor Marino, que le doy gracias por estas charlas, ¿no? Que nos traen luz a estos temas tan Hablando de esto, tengo un testimonio de una mamá que vino una vez al consultorio y me dijo, yo no quería venir a verlo porque yo estaba buscando para mi hija una psicóloga mujer porque ella está teniendo problemas de conducta y pensé que, yo sabía que usted era psicólogo cristiano, pero pensé que una mujer iba a ayudar mejor a mi hija que tiene 15 años. Y entonces, bueno, me la trajo la muchacha, hablamos un poco entre ellos y después le dije a la mamá que me esperara afuera, que yo iba a hablar con la niña. La muchacha me empieza a contar una cantidad de cosas, pero lo que surge de todo esto es, y la pudimos ayudar, que cuando la llevó a esta psicóloga, y de esto se rajaban las vestiduras esta mujer, me dice, ¿usted sabe lo que pasó? La experiencia que yo tuve con esta psicóloga secular, que cuando yo vuelvo a entrar, porque hizo lo mismo que usted, que hablamos juntos y después la niña me esperó y después entramos, yo entro y ella me dice, ¿cómo quiere usted que esta niña no sea rebelde? Ella tiene 15 años. Si ella quiere salir con amigos, si ella quiere tener sexo, su función como mamá es enseñarle sobre cómo usar el profiláctico, cómo, bueno,
La mujer salió de ahí horrorizada porque casi le habían dado vuelta a la hija en cuanto, claro, esta es la mentalidad secular, Sí, donde Dios no existe y donde a los 15 años ya se puede tener relaciones si se usa el condón y si se tiene cuidado. O sea, esto es lo que se aconseja hasta en las escuelas. Entonces, bueno, tratamos los ayudamos, ¿verdad? Les pudimos ayudar. Pero es verdad, y como esos testimonios como tú tenías, pastora, y yo tengo unos cuantos más de lo que sucede, sí. eh, nosotros venimos con un encuadre y una visión de la vida, de la familia, del mundo, totalmente diferente. Y es un choque muy fuerte tener que escuchar cosas que dicen Correcto. gente atea. Bueno, y creo que hemos llegado al último porque ya ha pasado el tiempo, pero de todas maneras quiero saludar a algunas personas, doctor Marino, que nos están sintonizando. Mi hermana Rosy, ella es una seguidora de nosotros, doctor Marino, siempre está al pendiente. Bendiciones, Rosy, que Dios te guarde. Myrna dice bendiciones. Y María dice, muy interesante e importante, gracias por abrir estas puertas, el saber dónde encontrar ayuda siendo un cristiano. Eh, eh, Gracias, hermana María, por sus comentarios. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Si tengo un dolor de cabeza, voy a ir al doctor a ver qué tengo, ¿verdad? Entonces, y mucha gente cuando tiene problemas no acude a una consejería. Mm. Y aún mi esposo, me acuerdo que él decía, bueno, ¿qué va a hacer conmigo? No me van a fix, ¿verdad? Entonces hay un malentendido de qué es la terapia cristiana, la psicología cristiana. Bueno, tú sabes que el problema es que existió siempre una mística alrededor de la enfermedad mental y que piensan que ver a un psicólogo es estar loco, ¿no? O cosas por el estilo. Me acuerdo cuando yo comencé, eh, el sistema era que los pacientes no podían verse uno con el otro, o sea, que no supiera, entonces había que tener dos puertas, una para entrada, otra para salida, y que no se vieran. El paciente a las -10 tenía que salir uno porque el otro venía a las justo en punto. O sea, todo ese tipo de cosas existió porque existía esta cuestión que gracias a Dios, en la clínica que trabajé el año pasado, por ejemplo, la gente toda estaba como en la clínica de los médicos, ¿verdad? Están todos en el estar, Ya no hay 4, vergüenza. 5, 6 pacientes esperando que los diferentes clínicos le atendieran. No estamos hablando de medicina, estamos hablando de psicólogos. O sea que gracias a Dios eso ya se perdió. Por lo menos en el campo americano. Esperemos que pronto termine de pasar Y con por los eso latinos. estamos aquí, doctor Marino, en esta plataforma de YouTube, de Facebook, porque mi amor para la gente latina que sufre tanto y muchas Amén. veces la problemática se puede resolver hablando anyways, no me dejes hablar porque yo hablo, porque esta es mi pasión, esto es lo que me encanta hacer y bueno, no quiero quitar más el Lo tiempo. que sucede, mi hermana, es que Dios nos puso esta carga, ¿verdad? Por el pueblo hispano, aquí en Estados Unidos. Y por eso tú te preparaste, tú te capacitaste, por eso el Señor me llamó a mí también a esto, para que podamos traer un poquito de paz. ¿Mm? Así es, así es. Y bueno, creo que este día, doctor Marino, ha sido muy importante esta charla. Espero que aquellas que se conectaron de último puedan ir al principio y verla toda. Que Dios le guarde, doctor Marino, y muchas Gracias. gracias. Si usted me permite hacer una oración antes de despedirnos, Es para que hermoso, ¿cómo no? Adelante. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites llegar a Sí, tantos Señor. lugares, Señor, a través de este live y a través de aquellos que van a verlo después que sea grabado, Dios. Yo te Ujú. pido, Espíritu Santo, que tú traigas a cada mente y a cada corazón una facilidad de poder entender lo que tú estás tratando de hacer
en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo, Señor, a cada oyente, a cada persona que se ha conectado, que se va a conectar, y que tú, Espíritu Santo, nos dirijas a tu palabra, que últimamente, Señor, todo tiene límite, todo tiene, Señor, no tiene respuesta. Eres tú el que tiene la respuesta, pero te damos gracias porque nos has llevado, Señor, en esta rama para poder entender científicamente nuestras maneras de ser y nuestras conductas, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ser el que nos da luz a todo aquello que está oscuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones y que Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos a cada uno de ustedes y compartan esto con sus amigos y amigas. Hasta luego.